nada, les quería presentar a nuestros exponentes que van a conversar con ustedes de su experiencia. Primero tenemos el agrado de tener acá a mi querida amiga Inés Jabranel, ex jefa de contenidos del CNTV. Los que no saben, CNTV, Consejo Nacional de Televisión, y ahora trabaja en contenidos en 11 Américas. Y también al querido Daniel Castel, director creativo de Fábula. Si no conocen Fábula, ¿por qué están en comunicación audiovisual? Entonces, vamos a ir conversando un poco de los desafíos de la producción audiovisual en Chile, pensando también en las posibilidades de internacionalización de los proyectos, desde el lado de la creatividad, de la producción. Vamos a conversar más o menos una hora con ellos. Ellos van a partir hablando un poco sus palabras y de ahí el que quiere ir preguntando va levantando la mano. Así que muchas gracias por venir y primero pedirles un aplauso a nuestros invitados. Siento que estoy como lejos, tío. Sí, juntémonos un poco, sí. Ya. Amigos y rivales, bueno. No, solo amigos. Bueno, contarle un poco que con Daniel estuvimos conversando a ver cómo encarábamos esta conversación hoy día con ustedes. Y en esta conversación llegamos a un proyecto en particular que creemos que puede ser un poco ícono. Que se lo vamos a pichar. Que claro, se lo vamos a pichar. No, La Jauría, no sé si alguno la vio, la conocen, etcétera. Es un proyecto que nos une porque cuando yo trabajaba en el CNTV me tocó como supervisar todo el desarrollo de esa primera temporada y Daniel desarrollarla desde Fábula. Entonces fue un proyecto que trabajamos en conjunto y que justamente también Daniel me comentaba y lo puede hablar mejor, que es uno de los proyectos quizás como con los que Fábula inició su recorrido también ya más internacional y que lo llevó a abrir oficinas en otros lugares y tal. Desde el CNTV en aquel momento, el CNTV en realidad se fija mucho en desarrollar contenido para la audiencia en Chile, ¿no es cierto? Ese es su foco y su principal objetivo. Y en aquel momento, espero que eso haya cambiado en los últimos años, no se valoraba tanto el hecho de que el contenido pudiera viajar. Entonces fue un desafío interno importante, en primer lugar, dar a entender que, porque claro, la propuesta de La Jauría inicial fue cambiando a medida que se fueron integrando tanto temáticas más globales como también personajes que podían ser de otras nacionalidades, etcétera, cosas de hacerlas más internacional. Sí. Al principio eso no fue tan bien recibido en el Consejo, justamente porque se pensaba que eso iba a hacer que el proyecto perdiera identidad, que no interpelara directamente a la audiencia chilena, etcétera, etcétera. Y la verdad que siento que, bueno, luego Daniel nos va a contar desde su perspectiva, pero como de alguna manera la lucha que dimos, porque fue titánica, fue heavy. Fue justamente demostrar que contenido made in Chile, como dice la charla, digamos, era capaz de viajar y era capaz desde voces de creadores nacionales, y ese es su gran valor, también poner temas muy importantes en la agenda global, sin perder identidad y sin perder también todo ese valor, tanto del talento delante de cámara como detrás de cámara. Eso, sí, tal cual. No, una excelente introducción, compañera. Sí, el proyecto originalmente, para profundizar un poco en eso que comentáis, que me pareció interesante, porque en su momento cuando pasó, era como, fue duro, como dicen, me acuerdo que conversábamos harto, nos mandábamos, no sé si existían los mensajes de audio de WhatsApp, quizás no, que son más o menos nuevos, ¿no? Pero claro, el proyecto como que se ganó el CNTV bajo la idea de hacer un proyecto sobre un caso en específico de la guagua robada durante la dictadura. Y en ese momento, claro, era un proyecto como súper local y desde que nos ganamos, desde que postulamos el CNTV a que llegó el momento como de empezar como la producción, cambiaron un poco como
como las mareas sociales y globales, ¿no? Como que era 2018, estaba empezando la cuarta revolución feminista, entonces como que había muchos más temas de fondo que sentíamos que ya como que la serie se había quedado como un poco desactualizada. Entonces que lo que hicimos fue como seguir manteniendo la trama de este personaje, y lo que habíamos postulado en la primera postulación al CNTV, pero hacerlo crecer, ¿no? O sea, como a los que todos saben que es la jauría, ¿no? Como este caso de una chica que es abusada en su colegio y hay como toda una red de protección y qué sé yo, y es un thriller policial y al mismo tiempo entran como temáticas como muy contingentes de la época. Y sí, pues fue complejo porque había harta como reticencia a internacionalizar los proyectos de alguna manera, o no reticencia a internacionalizar, pero como quizás como no comprensión de cuál era el rol que iban a tener las plataformas, también porque estábamos empezando nosotros como plataforma, o sea, estábamos empezando como productora a trabajar con las plataformas. Éramos una productora que venía de hacer como durante 5 años contenido para los canales locales, nacionales, no sé, desde docu-reality a series de investigación periodística, y de pronto como que estábamos dando el paso a empezar a intentar vender contenido para las plataformas que estaban ahí como ya recién empezando a enfocarse inicialmente como en Chile como mercado, que sigue siendo un mercado muy chico para las plataformas OTT como Netflix, Amazon, Apple, qué sé yo, pero que va ganándose un espacio de a poco. Sí, yo creo que no es por nada, pero gracias al trabajo de Fábula, de otras productoras como Inversini y Parks, yo te diría que son como las 3 más importantes, y sin lugar a duda también muchos de esos proyectos de estas productoras financiados por el fondo, o sea, como un empujón principal, digamos, se ha logrado ese espacio, o sea, en distintas plataformas. Y eso me parece interesante. O sea, yo también ayer pensaba, por ejemplo, el caso de Inversine, que estrenó Noticia de un secuestro en HBO, que en HBO, en Amazon. En Amazon. También, o sea, me parece como muy valioso y también nuevamente demuestra que con director chileno, creo que es Jorquera. Sí, pues, sí. O sea, imagínate. Sí, y con Julito Jorquera. Eso, como que en el fondo Chile tiene un talento exportable, y eso ha sido también de la mano de productoras como Fábula, Inversine, algunas más obviamente, pero quizás esas como las más llamativas. Sí. Igual lo importante, lo veníamos conversando ahora, lo importante como, me cargué de compartir la frase como lo importante, es como si el otro no hubiese sido importante. Claro. No, pero lo importante al momento de desarrollar un proyecto es como hacerlo con perspectiva de producción, ¿no? Porque los dos creo que hemos visto proyectos muy lindos, con mucho potencial, historias realmente novedosas que uno inclusive dice como wow, de verdad que esto se le ocurrió a alguien desde Chile, pero lo estábamos conversando ahora hace 2 minutos como que son improducibles, ¿no? Entonces como que también es importante, a propósito del nombre, de los desafíos, ¿no? Que yo creo que el primer desafío es como del lado del contenido, ¿no? Sí. Como hay un montón de desafíos después de hacer encajar los números, de conseguirle la motorhome que pide claro. al actor. Sobre todo los mexicanos. Pero el desafío inicial es del contenido, que es como desarrollemos con perspectiva de que esto tiene que ser producible y vendible a una plataforma que está desarrollando, en este caso, en Chile. O sea, si no, yo, por ejemplo, hubiese hecho 42 días en la oscuridad, la serie que hicimos para Netflix, pero pensando en un presupuesto como de The Crown, o sea, chavo para la casa. The Crown tenía $10 millones por episodio. El presidente costó $10 millones la serie. O sea, hagas una idea del parangón. Hay que desarrollar con perspectiva de que sea financiable para el mercado. Porque los presupuestos de Chile son diferentes que los de México. Exactamente. Sí. Exactamente. Sí. Te saqué de tema igual, perdón. No, me encanta. A mí igual de números... No, a mí... No, eso es todo lo que yo sé de números. 100% igual. Saqué los 2 números que tengo en la cabeza ya y listo. Sigamos con el contenido. No, efectivamente, igual uno cacha. Que sí, la cuestión tiene 59 explosiones y cualquier todo tipo de pirotecnia, todo eso va encareciendo. Sí. Cuántos protagonistas clase A tiene también, te encarece un montón. O sea, también hay que ir cachando dónde se ponen las fichas. Sí.
para sacar adelante los proyectos. Yo creo que también es interesante comentar, Daniel, algo que venimos hablando desde México. Sí. Ahora estamos, bueno, Fábula abrió oficina en México y yo desde 11 Américas trabajo acá, pero en verdad trabajo para México, o sea, hago series para el mercado mexicano. Entonces estamos ahí, también compartimos ese territorio. Sí. ¿Ya? Bueno, por un tema, como decía Daniel, que Chile dentro de lo que son las plataformas y los potenciales compradores tiene un porcentaje muy pequeño y México es un mercado muy relevante. O sea, es más, a mí me llama mucho la atención porque la empresa en la que trabajo, la empresa madre está en España, ¿ya? Y siempre uno como que vende esta hermandad y que podemos ir a grabar a España o podemos hacer la coproducción con España, traer los actores españoles y qué sé yo, qué sé cuánto. Y a mí uno de los compradores en México me dijo, o sea, en verdad olvídate, me dijo, a España le conviene estar en mi pantalla en México, porque la audiencia en México, o sea, la cantidad de masa que mueve cualquier OTT en México es mucho mayor a incluso España, siendo muy distinto, y eso es bien impresionante. O sea, España se nutre de México, España necesita México. Eres como el tercer país más importante, o sea, es como Japón, Estados Unidos, una comunidad oriental, Estados Unidos y México. O sea, ahí está, y ahí quieren ir todos, entonces es un mercado que ahora está sobresaturado y tal, pero tal cual. Pero en ese sentido, bueno, Daniel, yo creo que también te pasa un poco lo mismo. O sea, yo estoy llevando ideas que son de creadores chilenos que luego las llevamos a México. Sí. ¿Ya? Y algo importante como de mencionar en esto es que sentimos que en el último tiempo como se ha territorializado mucho lo que es el contenido, ¿ya? Hace unos años atrás siento yo que estaba esta idea como de que tiene que ser global, entonces vamos a poner como el actor mexicano, el actor no sé cuál y el actor no sé qué y el colombiano, para que todos se sientan identificados, entonces que esta historia pueda viajar y que bla, bla, bla. Hoy en día esa como teoría ya está obsoletísima y se busca mucho la identidad del territorio. Entonces el mexicano te está pidiendo como, yo quiero una historia local, quiero una historia que interpele a mi audiencia, a la que yo me debo, y si luego viajo y me ven en la India o me ven en España, fabuloso, pero yo necesito que me vean en México. Entonces, si bien las historias, y muchas de las que trabajamos las llevamos desde acá y nacen de la idea de creadores chilenos, luego viene también una parte de conocer el territorio al que estás apuntando y de alguna manera empaquetar ese contenido de tal manera, sin perder la voz y lo que se quiere contar, pero digamos en el lenguaje y en los códigos que se manejan en cada territorio, también en los géneros que maneja cada territorio y cada audiencia, digamos, que es distinta. Sí, es así, tal cual, o sea, es impresionante cómo ha cambiado un poco la tendencia. Igual es muy importante, sobre todo quienes quieran cómo trabajar en esto, a futuro las tendencias en esta industria cambian, pero cada 6 meses, llega a ser un poco absurdo. Como que un día está de moda algo y ya después a alguien le funciona algo y todos quieren hacer eso y tú tenías un gran proyecto como guardado acá y tienes que dejarlo en stand-by por harto años hasta que quizás algún día se vuelve como a reactivar en torno a ese proyecto. Pero respecto a lo que decía Inés, sí, o sea, las plataformas hoy en día, por ejemplo, en México, nosotros iniciamos operación hace 2 años y medio en México, como con un objetivo súper claro, ¿no? Que era como producir para las mayores plataformas, Netflix, Amazon, Apple, HBO, etcétera, ViX, Lionsgate, y Netflix en particular en México ha sido la más compleja como de ingresar ahí, porque justamente, como dice Inés, como que dieron un shift, un cambio súper potente hacia producir contenido súper identitario, que podemos como discutir qué es contenido identitario, pero como que llegaron como, no ya, como Netflix México no puede seguir haciendo como series wannabe gringas, por decirlo de alguna forma, sino que tienen que hacer como series con sentido de identidad local. ¿Y qué consumen los mexicanos y los latinoamericanos? Melodrama. Vamos a hacer teleseries. No. Entonces hacen teleseries, le cambian el nombre, le ponen super serie, porque teleseries como que está
como un nombre como muy de los 80, ¿no? Se le pone super series para que suene como más Y súper. además los actores no quieren hacer, los actores mexicanos no quieren hacer No quieren. no quieren, No quieren, ¿no? Porque es como que lo sienten como un retroceso, claro. Y son como super series de alta gama, como, no sé, La Casa de las Flores o Succession, podríamos hablar que Succession es una gran teleserie con mucho presupuesto. Claro. Y entrar dentro de esa dinámica es complejo, porque nosotros como productora, por ejemplo, en particular Fábula, nunca hemos hecho super series, como se le llama ahora, pero queremos igual, si es que esa va a ser la tendencia en un mercado en el que queremos tener presencia, tenemos que de pronto aprender y adaptarnos para hacerlo. Si tenemos el conocimiento, o queremos aprender, porque también son mecánicas de producción diferentes, ¿no? Con estructuras de rodaje diferentes, con una mentalidad como de optimización del set por todos lados, o sea, como que tenía este set y acá tenía una esquina donde grababa y ahí tienen la pieza no sé qué, utilizáis todo, ¿no? Es complejo, es un periodo que es tanto estimulante como súper complejo, porque lo que decía Inés, que en México, que es este lugar donde si funciona ahí, ya se dan por pagado, y si ya funciona en otros lados, perfecto. Es una industria donde incluso, no sé si te ha pasado a ti, pero como que ahora si llegamos con historias que están desarrolladas por chilenos y que tienen todo el potencial para explotar en México, pero no están escritas por mexicanos, nos dicen como no, necesitamos como que hayan guionistas mexicanos atachados al proyecto, si no, no lo compran. Es bien potente. Sí, eso seguro. Como una cuestión así localista muy... ¿No se están como intentando resguardar como lo suyo? No, yo creo que justamente resguardar como o asegurar de alguna manera que luego ese contenido realmente dialogue con su audiencia, o sea, como no toman el riesgo. Yo siento que estamos viendo una época muy como de la televisión antigua, como sí. Absolutamente, o sea, toda esa lógica como de lo que funciona, o sea, por lo mismo el melodrama lo pillan todo, o sea, Netflix quizás como lo que más se nota. Trajeron a alguien que hace melodrama. Claro, pues bueno, tienen al Chasca ahí con una exclusividad. No, y Estopelo como... Un guionista que es chileno. Pero todos quieren eso, o sea... Sí. HBO, lo que te decía recién, nos cambió todo un proyecto completo porque... ¿Dónde está? Y siempre la nota era, ¿y dónde está el melodrama? No, es que, ¿y dónde está el melodrama? ¿Y dónde está el melodrama? Ahí está, mi amor. No tenemos que hacer el triángulo amoroso, si igual está, en las relaciones son melodramáticas de por sí. Entonces, bueno, y eso tiene que ver con lo que también decía Daniel, que es como uno le achunta, o sea, le achuntó ¿Quién mató a Sara? Sí. Digamos, no. Y ahí partieron todos querían su ¿Quién mató a Sara? ¿Cachai? Porque el éxito planetario y todo el cuento. En fin. Pero... Y para Chile todo lo opuesto, ¿no? Que es como... Chile como un mercado chiquitito, somos no sé cuántos, 18 millones de habitantes, por ahí... True Crime, y sería, ¿no? Claro. Como True Crime, que aparte es un formato, un género que viaja bien, o sea, como que tiene un historial de viajar bien. 43 de la oscuridad, por darle autorreferencia, le fue súper bien fuera, más allá de que fuera chilena y que se hablara en chileno. Pero claro, como que también como detrás de esta empresa OTT, no siempre, o sea, hay algunas que son como orgánicamente empresas audiovisuales como Netflix, pero hay otras que vienen como de otros sectores de negocio. Por cosas lógicas buscan maximizar lo que logran como marginar como compañía. Y claro, o sea, como todo negocio le imprimen una visión quizás como más de mercado a algo que nosotros solíamos hacer como audiovisuales desde... Claro, yo siento que se ha perdido el riesgo. Sí. En las plataformas. Como que algo que antes se valoraba como un diferencial respecto de la televisión, de las televisiones locales. Tú veías la serie exquisita o no sé cuál, la veías en alguna plataforma, sí. ¿No es cierto? Hoy en día ya el público, la mayoría del público está cautivo, están apuntando a las masas y para las masas están ocupando la fórmulas vacías. Sí. Entonces es un desafío, yo no lo veo como algo malo, pero sí para desde Chile producir y crear contenido para afuera, es importante tener en cuenta ese tipo de cosas. Que hoy en día efectivamente, pero se puede, o sea, siento que hay que encontrar la fórmula y justamente eso es lo que va a diferenciar tu proyecto de otros. El otro día hablaba con Diego Ayala, guionista. Diego Ayala es un guionista chileno joven que escribió Luis Miguel en la segunda temporada, creo, ¿no? Segunda y tercera temporada.
Y me mandaba audios como enojado. ¿Por qué no vamos a tener una serie como Succession en Chile? O en Latinoamérica, me decían así. Ni siquiera me decían que Chile. Chile tiene el CNTV igual dentro, te permite Sí. hacer partecita. Pero él lo planteaba a propósito como de esto que tú dijiste, que creo que hay como en el clavo, ¿no? Que es como el riesgo con el que se abordan las historias, ¿cachai? Y hablábamos de por qué falta harto quizás para que, quizás pueden no estar de acuerdo, no sé si han visto Succession, pero pueden no estar de acuerdo con esto, pero hablábamos por qué no se puede ver una serie como esa en Latinoamérica aún y por qué falta tanto para que se dé. Y tiene que ver con el riesgo que tú comentabas y tiene que ver con que también se generan contenidos bajo este paraguas como de lo que es latinoamericano, pero también lo que hablamos con Diego es como, quizás tenemos como que dar un paso atrás, a propósito del nombre del conversatorio, que es Made in Chile, y es preguntarnos qué es lo latinoamericano, ¿no? Porque tenemos como esta necesidad inherente de hablar como de lo latinoamericano, pero si nos ponemos a pensar realmente, o sea, como lo que un chileno, la experiencia de vida de un chileno ya es diferente entre los chilenos, va a ser muy diferente de la de un uruguayo, de la de un argentino, de la de un colombiano, como que tenemos este idioma en común que nos une, pero somos súper diferentes. Entonces, nuevamente... Brasil, ni para qué te cuento. No, Brasil es un continente aparte. Claro. En Brasil ni siquiera... Nosotros hicimos un intento una vez y nos asociamos con un par de brasileros y nada, o sea, rebotamos, no funcionó. Para intentar como entender la mecánica local de los fondos, qué sé yo. Entonces como que me hablaba con mucha rabia, ¿por qué no se ve una serie como Succession en Chile? Y llegamos a la conclusión de que uno es porque primero somos una industria, tanto en Chile como en Latinoamérica, no tan antigua como la norteamericana, o sea, como que nuestra experiencia creando contenidos masivos, con vocación de audiencia, es mucho más, entre comillas, reciente. O sea, si nos ponemos a ver como nuestro referente para atrás, ¿qué vamos a encontrar? El Chavo, no sé, o sea, si uno se pone a ver como en la industria norteamericana, se va para los años 50, 60, 70, 40, y hay como un historial de crear contenido masivo. El tema identitario, ¿no? O sea, como que, entre comillas, es mucho más fácil crear una serie norteamericana que apele como a la audiencia norteamericana y que la rompa en Norteamérica y que por ende después permea hacia el resto de los países, como Friends. ¿Por qué el grupo Una Vida de chicos neoyorquinos como que les fue tan bien en todo el mundo, ¿no? Si no toda la gente de Nueva York, mucha gente no va a ir a Nueva York nunca en su vida. Y finalmente, para no irme por las ramas, que lo suelo hacer mucho, como que concluimos que uno, nos falta mucho como industria latinoamericana y dos, no existe quizás tal cosa como la identidad latinoamericana, ¿no? Y quizás de ahí como este afán localista, que igual está bueno en el sentido, viendo como el lado positivo, ¿no? Como que explote localmente, pero que tenga valores que le hagan viajar. Claro. O que sea de un género que le haga viajar. Exacto. Nosotros ahora en Apple estamos haciendo una serie que está basada en un documental, que lo pueden ver, el documental se llama Familia de Medianoche, Midnight Family, y que es la historia de una familia en México que conduce una ambulancia. En México hay como 60 ambulancias del sistema público de salud para una ciudad de 9 millones de habitantes. Y eso como que ha propiciado el surgimiento de un sistema informal de ambulancias, como de ambulancias privadas o piratas, como lo quieran llamar. Si es un documental, está en Netflix, nosotros lo opcionamos y lo adaptamos a serie de ficción. Y claro, es una historia sobre una familia, que es un tema muy latinoamericano, se podría decir, pero una historia súper local. Pero claro, Apple como que pensó, claro, si es que hablan sobre la familia, ¿qué más latinoamericano que la familia? Claro. Pero yo ahí sí, yo te diría que dentro de como el pool de plataformas, compradores, etcétera, Apple es el único que como estrena a nivel mundial tiene esta vocación más global. El único como, justo la excepción de un poquito de la regla, es cierto, que del resto de HBO, de Amazon, Netflix, etcétera, que están con esta tendencia más localista. Diría que Apple es el único que todavía valora esta como globalidad. Sí. Pero efectivamente, me gustó lo que dijiste del tema de la familia. El tema de la familia siento que podría ser efectivamente un... Sí, pues pega. La importancia del clan, yo creo que eso en México es brigio, acá también, en Argentina igual, etcétera. El barrio también, como las identidades locales de los barrios. La madre. La madre. La madre. ¿Cómo no? Eso sí, ahí bueno, uno explorando va encontrando ahí ciertas
ciertas cosas. Oigan, chicos, como para empezar a abrir las palabras. Sí, por favor. Pues, tengo como una pregunta, comentario. ¿Podríamos decir igual que 31 minutos fue un hito a nivel de un programa muy local, Claro, con ejemplo. chistes muy locales y muy chilenos que logró llegar a México, a Colombia, a Perú, a varios lugares, como logró la internacionalización quizás casi sin quererlo, sin buscarlo? Podría ser como uno de los primeros grandes hitos como nacionales en ese sentido. Y ligado a eso, Un gran punto, sí. claro, y ligado a eso, ahora va mi pregunta, es cómo ciertos hitos como por países van como obligando o van moviendo cierta producción como nacional hacia afuera. Pienso cuando empezó Alemania a hablar de Colonia Dignidad y apareció la serie de ficción que hizo Mega con Amazon, que fue un CNTV, ¿cómo se llama? Dignidad, creo. Dignidad. Dignidad con la Antonia Segers. Después vino en Netflix el documental de Christian Leighton, la miniserie documental sobre Colonia Dignidad. Y en ese sentido, como eso también va afectando, por ejemplo, se viene tal hito. No sé, este año se cumplen 50 años del golpe de Estado y del inicio de la dictadura. Entonces, sabemos que en el CNTV ganaron algunos proyectos referidos a eso, pero como eso también va afectando como en cómo vemos que esos proyectos puedan ser como más globales. ¿Eso les afecta directamente o ya es algo que se piensa con tiempo? No sé, en 3 años más se cumplen tal hito. Ojalá fuéramos estar anticipados como pensarlo con 3 años de anticipación. Todo sería mucho más tranquilo. Ya, yo de 31 minutos me gustaría agregar que tiene además otro valor súper importante. La audiencia a la que apunta. Sí. Porque ahí tenía una gracia que es espectacular, que es un programa que independiente que la talla sea local, la disfruta el padre y el hijo. Claro. Entonces ya estás convocando a una porción de audiencia mucho más masiva por un tema de edad. Entonces, El co-viewing, que le llaman. El co-viewing. El co-viewing. Sí, el co-viewing total. Entonces yo te diría que un gran ejemplo de co-viewing, quizás un pionero chileno de co-viewing. Pero eso no hay que perderlo de vista. Hoy en día todas también están buscando el co-viewing, eso es lo que te dicen también. Todas te lo el piden. co-viewing, la identidad, el territorio, el melodrama, ya está. Sí. Eso es todo. Hagan O también le pueden llamar la lógica Pixar, ¿no? Que es como esta Claro. serie como Inside Out, intensamente, Claro. que como que los niños se ríen de una talla y los papás se ríen de otra, Claro. ¿no? Que está bueno eso. Exactamente. Entonces yo creo que por ahí hay un gran valor. Dale tú. Y de lo otro que mencionaba como ejemplo de Colonia Dignidad, yo creo que sí, pero es lo menos. ¿Ya? Sí. O sea, porque el hito también como que te restringe un montón. ¿Ya? En el CNTV llegaban millones de proyectos de Colonia Dignidad, algunos mejores que otros, costó que ganaran, el que ganó, o sea, montones, ¿sabes? Pero eso te habla de una necesidad también de que aquí se necesitaba hablar de ese tema y ponerlo, o sea, y es como una necesidad de hablarlo, ¿ya? Pero también, por ejemplo, pensando en otro ejemplo CNTV que es muy bonito, porque no les fue muy bien por lo mismo, porque es como está más circunscrito, que se llama... Mary Mike. No, Héroe Anónimo. Héroe Anónimo, Sí. que es una coproducción con Finlandia, que es el caso del embajador de Finlandia en Chile en la época cuando sucede ¿no es cierto? Entonces, que es una serie hermosa por donde se la mire, o sea, el guión, la música, las actuaciones, todo, pero no digo que le haya ido mal, pero quizás mucha gente, incluso en esta sala, no lo diga o no sabe que existe. Sí. ¿Cachai? O sea, por eso, siento que son cosas como quizás más circunscritas, todo lo que tiene que ver con hitos, que obviamente son valiosos, pero tú también tienes que pensar que están todos pensando en eso. ¿Me cachai? Porque Sí. también se relaciona. Es como A mí me importa mucho el punto de vista. No, es que eso, en mi punto de vista. Y también como el saber desprenderse un poco de la propia historia de uno para poder contar la historia, ¿no? Como que nosotros también hemos recibido miles de proyectos relacionados a la dictadura, a Colonia Dignidad, ¿cachai? Y cuando los revisa, hay muchas veces que hay gente como que la aborda como desde una perspectiva como, no sé si decirle naturalista, ¿cachai? Pero como tan apegado a los hechos. Es que eso en la industria norteamericana como que ya lo manejan al revés y al derecho, ¿no? Como que son capaces de tomar su historia. Bueno, lo hizo en 1985 también, en Argentina, ¿no? Como tomar su historia y poder como
no mofarte, pero como tomarlo desde una perspectiva o un punto de vista inusual, ¿no? Como en el caso de 1985, incluso meterle un poco de humor negro, como que los argentinos tienen muy explotado eso a través de los años, y que quizá acá nos falta, ¿no? Como si vamos a hacer una serie de relacionado a algún hecho en particular de la dictadura, como abordarlo desde una perspectiva diferente. Los hitos sí son como un disparador creativo súper potente para poder como hacer algo dentro del contexto de esa historia, pero a mí lo que me ha pasado en general hasta ahora, cuando veo proyectos relacionados como por ejemplo a la dictadura, es que me suelo encontrar como con proyectos como con tesituras similares, ¿no? Como más allá que tengan un personaje diferente por acá, por allá, u otros como que intenten como, a propósito de las tendencias de la industria, hacer un personaje femenino más fuerte, pero son más o menos parecidos, ¿no? Entonces quizá hay una tarea pendiente, planteo el debate de quizá abordar nuestra propia historia y los hitos de esta historia como desde un punto de vista, no sé, más novedoso, más fresco. Nosotros ahora estamos tenemos un proyecto que por ejemplo es una adaptación del retrato de Dorian Gray, libros que todos se leyeron en el colegio, al México actual. ¿Cachai? Como súper diferente. No lo hemos vendido todavía, quizás es demasiado diferente, pero claro, quizás como que está... Melodrama, métele Claro, melodrama, métele melodrama. Claro. Pero lo que ves como, no sé, quizás podrían hacer como una versión cyberpunk de la Guerra del Pacífico, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Claro. Claro, es lo que pasa. La otra vez me tocó estar como revisando ponencias y había una argentina que hablaba por qué a los chilenos nos costaba, por ejemplo, retratar en la ficción la UP. Sí. Y que tú contáis con los dedos de las manos la cantidad de ficciones que hay sobre el UP, mientras que de la dictadura sacáis series, sacáis películas, Sí, documentales, etcétera. Y eso también es súper interesante, también, como lo que decías tú, como los argentinos han aprendido a reírse también de su propia historia, meter humor negro al mismo tiempo de tomar conciencia de, como que nosotros todavía somos muy respetuosos de eso. Bueno, bien chilenos, como bien... Sí, como no querer... qué poco académico lo que voy a decir, pero no querer mojarse el potito, como se dice, Claro. ¿no? Como no querer como jugársela por una visión. Sí, yo coincido con eso. O sea, es interesante lo que decís de hacer como películas sobre la Unidad Popular, como que se ha hecho poco. Un proyecto tan hermoso eso. ¿Sobre eso? Sí. Ah, mira. Y nunca pudo ganar el escenario. Chan. Y a propósito de eso, que ahora me acordé, a propósito de la familia y lo de ser jugado con los contenidos y de abordar ciertas historias, cierto hito o historias muy conocidas desde una perspectiva muy diferente. Bueno, ahora por ejemplo la última película de Pablo, no sé si leyeron El Conde, que es una película en blanco y negro, filmada con cinta, y es donde la familia Pinochet son unos vampiros. Y toda la gente decía como, ¿pero cómo? ¿Pero por qué no? O sea, si en Jojo Rabbit el amigo imaginario, el niño es Hitler, ¿por qué no podemos hacer una comedia negra donde la familia Pinochet son unos vampiros y lo hace? O sea, jugué un poco con nuestra historia, obviamente en el margen del respeto, ¿no? En el sentido de que nadie se atrevería a hacer como algo como banalizando o naturalizando como los detenidos desaparecidos en dictadura, jamás. Pero se pueden tomar ciertos elementos de la historia y continuo y respeto e investigación y también sentido como de lo que se está buscando en la industria y de cosas que nos han hecho, crear una historia desde un punto de vista novedoso, ¿cachai? Finalmente eso, o sea, claro, también hay que tener como ojo de no pegarse estos viajes creativos donde terminar con un proyecto de una envergadura de producción inabarcable y también imposible de vender, o sea... Yo también estoy de acuerdo en que esta película se produjo, la que estoy mencionando de Pablo, porque ya Pablo ha hecho un camino como director que le permite como presentar estas ideas como más fuera de la caja. Quizás como un director más joven o una directora más joven, un proyecto de similares características rebotaría. Pero sí, hay que, a propósito de los hitos que tú preguntabas, Isea, está bueno tomar los hitos como un punto como un disparador creativo para contar historias, pero si es que lo van a hacer, yo les diría como intenten como abordarlo desde una perspectiva que no se ha abordado. Claro. Y que sea también respetuoso con la historia. Entonces, tampoco se puede como tomar algo y tergiversar lo hecho al punto de que la familia Pinochet se lo olvidó. Por ejemplo. Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Bueno, también. Sí. Hay grandes hitos en eso.
Prejuicio y Zombies también. Orgullo, Prejuicio y Zombies, grandes películas, de hecho, hay que decirlo. Sí. Chicos, les abro las palabras. Los vampiros vuelven. Seba, Genial. Seba, por favor. Gracias, casi muero. Casi Habría muere. sido cinematográfico igual. Pero pésimo para mí. Habían dos manos levantadas, Matías y después Agustín. Matías. No, Matías, dale. Tiene que ver un poco, bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, muy interesante lo que están hablando. Y mi pregunta va, yo entiendo todo esto de la identidad finalmente que se está dando, sobre todo en Latinoamérica, de que queremos hacer contenidos propios que nos influyen sobre todo a nosotros porque han sido nuestra experiencia, nuestras familias, como bien decían. Y la pregunta va en cuál es la necesidad de rehacer, por ejemplo, películas o series que ya han tenido éxitos, pero adaptándolas a la cultura. Pienso, por ejemplo, en The Good Doctor, Doctor Milagro, o La Casa de Papel, su símil en Corea, y allá sí hay varios ejemplos. Realmente, ¿cuál es esa necesidad de abarcarla a tu cultura que ya tuvo el éxito que se merecía? Mira, Buena pregunta, buena Matías. pregunta. Nosotros justo estábamos... No les dije que iba a ser fácil. Nosotros estábamos intentando, no le digan a nadie, o si no mi jefa me mata, estábamos intentando adaptar The Good Doctor a México. Y hablamos con... no, es que una buena pregunta porque, mira, te diría que es como sentido de la oportunidad, por un lado, como que ya The Good Doctor norteamericano funcionó en todos lados, después el Doctor Milagro, que es la versión turca, ¿cierto? También se estrenó acá en Chile, pero, claro, si bien son éxitos, considerando como el costo de la lata, Claro. yo creo que uno también ve como, ya, si esto le fue bien, o más o menos bien, en comparación con lo que invertí en comprar como los derechos de emisión de esto, y es una serie que fue producida en Turquía o en Estados Unidos, si es que la hago en México, la rompo, ¿no? Como que un poco esa es la lógica, ¿no? Como en el trabajo de adaptación se pueden como meter temáticas locales, hay como una libertad y un acompañamiento, en este caso de The Good Doctor tenés que desarrollarlo junto con KBS, que es la televisión pública coreana. No con los norteamericanos, o sea, el formato original es coreano y está hecho en Netflix. Yo creo que es como sentido de la oportunidad, ¿no? Y de pensar que... luego La Jauría también fue adaptada en Francia, creo. Y eso, ¿no? Es como ya, si esta serie cala de temática de este tipo, que son globales, y está protagonizada por personajes chilenos, le fue bien acá, si es que ya la adapto a Francia, protagonizado por actores y actrices franceses, lo puedo transformar probablemente en un éxito de audiencia. Claro. Sí, Esa es mi teoría. y creo que también son disparadores y puntos de partida. También voy a contar algo que si me apoya la cámara. Está soltando puras papitas en este conversatorio. Nosotros también tenemos un proyecto médico en México, amigo y rival. No, pero en el rollo de la identidad que hablábamos recién, no es necesariamente un Good Doctor, es más un ER, pero en un hospital en la frontera. México tiene todo el tema de inmigración. Está bueno. Sí. Está bueno. Hagámoslo Pero es diferente. No, pero es diferente. Po. Pero ahí voy con el tema como también de darle la vuelta. De hecho, uno de los guionistas fue el encargado de adaptar ER cuando se adaptó a Colombia, entonces maneja mucho el género, estos capítulos como casos por capítulo, un poco el formato. El procedural, que le llaman. Pero creamos uno nuevo pensando en este territorio en particular, sus temas y, como te digo, o sea, situando el hospital en un lugar clave para ese territorio. Sí. Agustín. Yo más que preguntar, quizá era un comentario que igual hemos hablado harto de lo que no se hace, de Succession que no se hace en Chile, pero yo recuerdo en su minuto teníamos que se había cerrado el área dramática de varios canales de televisión y teníamos las teleseries de el 13 y TVN, Omega, no me acuerdo. O sea, pasamos de que se estaban produciendo teleseries en 2 canales de televisión con suerte a que tení series hechas en Chile para HBO, Prófugo, o sea, usted mismo han hecho, no sé, pues, Sayen, hicieron La Jauría, entonces como que también siento que hace falta ver con orgullo ese progreso que tenemos. Dirige orgullo. Totalmente. Yo creo que ha ido muy de la mano de Fábula y también lo que ha hecho el CNT. ¿Cómo ven ustedes ese progreso y cuánto creen que podríamos crecer para seguir un poco en esa línea? Wow, gracias por el... No responsable a los dos por
No, o sea, da en el clavo en todo caso. Es como en paralelo que se va como disminuyendo la industria local por la crisis de los medios, por la televisión, porque en el fondo con la entrada de la publicidad como en el fondo invirtiendo más en online que en TV abierta, se empiezan como a producir menos cosas y se empiezan a producir cosas de menos calidad y como de tamaño de producción más pequeños, ¿no? Por ende con menos posibilidad de exportarse. Y claro, ahí hay como que guionistas, directores como que toman súper bien eso como una oportunidad, tampoco fue fácil, pero para crecer hacia afuera. O sea, ya el mercado local era tan chico que la única posibilidad era crecer hacia afuera. Si tenemos buenos guionistas, buenas directoras, buenos directores, salgamos hacia afuera. ¿Hacia dónde creo que va? Es una buena pregunta. Yo siempre me he preguntado si podríamos llegar como a convertirnos en un fenómeno nivel como lo que es el K-pop para... No, le pregunto como... Porque el K-pop como que también responde a un programa de estímulos estatales de potenciar como la cultura local. O sea, el K-pop no es casualidad. Se lo dice a alguien que no tiene ni idea de K-pop. Pero sí sé eso. Que es que el Estado coreano, siendo un país chico, se han encargado de potenciar ciertas cosas. Y es por eso que hoy en día estamos como, entre comillas, positivamente invadidos de elementos coreanos por todos lados, ¿no? Como música, estética, maquillaje, cortes de pelo, moda. Porque el Estado en algún momento dijo como, ok, como soy un país tan chico, voy a exportar cultura, ¿cachai? No sé si podríamos llegar a lograr eso, pero tenemos talento. Sí, 100%. Nos faltan estímulos, quizás. Sí. O sea, y ponte tú, justamente lo que hablábamos recién, en el melodrama famoso, o sea, si bien México podríamos decir que es la cuna, hay muchas teleseries chilenas que nacieron de esas áreas dramáticas que se están adaptando en la misma cuna del melodrama. O sea, el Pacto de Sangre por ejemplo, ahora la está haciendo ViX. ¿Verdad? Súper premiummente y así un montón de otro tipo de ejemplos. O sea, también de esa área dramática, más allá de los CNTV, o sea, no solo del CNTV, sino hay talento. Yo creo que talento en Chile hay un montón. Sí. Y eso, claro, o sea, al momento de internacionalizarlo, y un poco también la jugada que veo que hace Fábula, que me encanta, que de alguna manera ponen como duplas, o sea, como siempre sumando, ya, quizás la directora, no sé, de La Jauría era Lucía Puenzo, pero la escribió la Manuela, ¿no? En el caso de La Jauría, Ay, ¿cómo se llama? la Paula del Fierro. La Paula del Fierro, pero con otra chica, ¿no? Bueno, la Paula del Fierro ahora mismo escribe en lugar. Perdón. María Liorida está también. Y Sergio Castro también, ¿cachai? No, sí, O sea, claro. En ese sentido, bueno, como hablábamos también recién, para poner otro ejemplo, Manuel Infante. Manuel Infante. Julio Jorquera dirigiendo Noticias de un Secuestro. Sí. Igual siento que son, o sea, se nota que hay también como es valorado el talento chileno afuera. O sea, siento que hay buenos profesionales acá. Sí. Que efectivamente hay que como encontrar el equilibrio para poder adaptar ese talento, llevar ese talento de alguna manera y que luego en pantalla interpela a la audiencia a la que se dirige, pero la visión artística y la sensibilidad está. ¿Quién más? Preguntas. Allá. Yo tengo una pregunta más que nada como ¿qué consejo le daría a personas que están recién empezando en la industria y además cómo financiar un proyecto que obviamente estamos recién empezando y que quizás no tiene mucho presupuesto y que es como la idea en el fondo y es buena y sabemos que tiene como potencial, pero al final como estamos recién empezando y no puede ser tan grande, como ¿qué consejos nos podrían dar? ¿Dispara usted, dispara yo? Dispara tú y yo voy sumando. Ya. ¿Cómo financiar un proyecto? Hay algo interesante hoy en día que es que, a ver, nosotros cuando partimos como área de series de Fábula, tampoco teníamos tanta experiencia como vendiendo las plataformas, entonces hacíamos como el pitch deck, el piloto, que es el guión del episodio 1, la Biblia, y a veces incluso invertíamos como en hacer un teaser, ¿no? Un teaser de una serie que no se ha rodado, que igual eso siempre es como engañoso, porque los teasers o trailers se hacen como ya con material de una serie que está en post, yo tomo como los mejores elementos de eso y armo un trailer. Al hacer un teaser de algo que no se ha grabado, es como que uno va a grabar específicamente como los highlights más un guión.
Hoy en día eso ya, al menos en nuestro caso, no es necesario. O sea, hoy en día yo puedo ir con un pitch deck o un one page o un take. O sea, darán cuenta que hay muchos conceptos anglosajones. Y si el proyecto está bueno, pero sobre todo está bien empaquetado, o sea, sobre todo si eres una guionista, una creadora con menos experiencia, pero sin la espalda de una productora, se hace más difícil, ¿no? O sea, como que en el fondo el proyecto tiene que ir creciendo, no basta la idea por sí sola. O sea, tú puedes ir con la idea más increíble del mundo, pero si no tienes como o una directora o un director asociado al proyecto que está interesado en dirigir o showrunnear, o una guionista, o una productora que además te puede proveer de todo eso y de toda esa estructura, medio como que se va a perder tu proyecto, ¿no? Como que va a llegar, si logras llegar a Netflix y darle tu guión o tu biblia de formato y decirle como tengo esta idea, que es el próximo Succession latinoamericano, te van a decir como, ¿quién la escribió? Yo. ¿Y quién la dirige? No sé, lo quería buscar con ustedes. Ah, ya. Gracias. Como que, porque avanza tan rápido también la industria y la necesidad de desarrollar y producir es tan vertiginosa que si no llegas como con talento probado que de alguna manera como que apadrine o amadrine este proyecto y le dé certeza a la plataforma de que va a funcionar, como que se pierde entre un mar de proyectos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siento que hoy en día también todos estos ejecutivos que no tienen nada de tiempo y que con suerte contestan un mail, de alguna manera nos ha obligado a justamente que antes quizás desarrollábamos pilotos, biblias completas, y eso es una inversión de tiempo, plata, equipo humano, o sea, un montón de cosas. Y hoy en día, como bien dice Daniel, un one page, un concepto, un logline, con un logline te pueden decir, ya, cuéntame más, me interesa, ¿qué te imaginas? No sé qué, o sea, entonces también está como esa oportunidad como de ir tanteando tu idea sin necesariamente tener que invertir en una primera etapa mucho, pero sí es clave. Yo creo que contactos, pero no en el sentido del pituto, sino en el sentido de quizá recién egresado, tratar de aprender de alguien, o sea, de llegar a alguna productora, cachar bien cómo funcionan las cosas, y ahí mismo, naturalmente, en tu primera producción vaya a conocer al director X, y quizás en el mismo coffee break del rodaje le contáis tu idea, y ese director X puede ser, digamos, Lucía Puenzo, y te dice, oye, sí, qué increíble. Capaz que no se le suma Lucía Puenzo en ese momento, pero quizás te da un feedback que está bueno y te hace crecer. O sea, siento que lo importante quizás, yo entiendo cómo, y me encanta ese ímpetu juvenil que uno va perdiendo con los años, pero no importa. Pero no como de querer salir y hacer mi película o hacer mi serie y la cuestión, bacán, no lo pierdan. Ténganlo siempre ahí con ustedes, pero también como paso a paso. O sea, siento que la experiencia laboral, o sea, no tanto pierden el tiempo postulando a fondo al tiro, háganlo, pero en paralelo a estar trabajando en un lugar o asistiendo a X director, etcétera. O sea, siento que ahí como en el relacionarse van a ir entendiendo, van a ir aprendiendo y sus proyectos van a ir formándose. No pongan todos los huevos en un canasto. Totalmente. Y saber ahí a quién mostrarle el proyecto, de hecho. Por eso después se ven los agradecimientos, no es solo como a mi familia, a mi papá que me apoyó, sino que siempre uno ve guionistas, directores, productores, programadores, amigos del mundo audiovisual que están en el agradecimiento. Perdón. No a los profesores, no más mails, por favor. No, pero por ejemplo, les prometo que, bueno, en mi caso personal, no sé, yo estoy ahora en ONSA por un profesor, ¿cachai? Que tuve en algún momento que fue un gran maestro para mí, ¿no es cierto? Yo estoy y así la vida te va guiando, o sea, uno en verdad nunca sabe. Siento que en los vínculos, en las relaciones que uno forma, está todo. Y obviamente en el trabajo, pues sí. Yo estoy en Fábula porque salí a fumar al pasillo de Chilevisión cuando trabajábamos los dos ahí. Imagínate. El vicio me dio trabajo. Yo dejé de fumar hace 6 meses. Sigo sin fumar. Bien. Esto no lo graben, pero era el dealer. Perdona, pero ustedes no consideran también que eso es como demasiado informal. ¿Alguna vez han planteado tener
como una incubadora o dentro, busca, no sería ideal una etapa intermedia, cuando estos cabros van recién saliendo, donde tengan más o menos esa cercanía, porque claro, es por amigo, por amistad, por cachai, la casualidad, pero algo más formal, por ejemplo, desde la industria, tratar de descubrir nuevos talentos, tengamos esta... Yo creo que eso está justamente como en la formación, como en los profesores. Igual está en el caso del cine, y ahí respondo yo, está lleno de laboratorios, de concurso de cine chileno del futuro, que talento nacional en Sanfic, Sanfic Industria. Hay al menos en el lado del cine un montón de laboratorios donde va desde el cineasta medianamente consagrado hasta el cineasta nuevo a presentar ideas y recibe asesoría. Justamente, y en esa asesoría es como, mi película, no sé, la vio Daniel, que es de Fábula, y me dijo, mejor esto no es una película, hagamos una serie. Claro, o sea, eso un montón, y también, bueno, en Canal 13 tenía un laboratorio también, ya hablando como de cosas de televisión, etcétera, o sea, existen también esas instancias, obviamente. Lo que yo lo llamo, a lo que tienen ustedes hoy a la mano, es valioso, ¿cachai? Y uno nunca sabe los caminos de la vida, en verdad. Y yo no lo considero informal, o sea, de verdad, para nada. O sea, era la talla de fumarse el cigarro. Sí. Y eso seguramente también habla como de muchas habilidades blandas tuyas, fabulosas. Pero efectivamente Daniel estaba trabajando en un lugar, la otra persona también estaba trabajando en ese lugar, se conocieron en un ámbito final profesional. No, y nos encontramos muchos años después, o sea, yo entre medio me fui para afuera, qué sé yo, decía como broma lo del cigarro en todo caso, no fumen. No, y nosotros en Fábula, por ejemplo, o sea, sí, recibimos proyectos, o sea, de hecho Fábula Lab, perdón, fue un concepto que creó Fábula, lo creamos con Matías Mossein. Y nosotros recibimos proyectos externos todas las semanas. De hecho, me voy a arrepentir de decir esto, pero daniel@fabula.cl me envían su proyecto, o más bien me escriben, porque hay hoy en día un formato, se meten a fabula.cl y al final dice, presenta tu proyecto acá. Nosotros realizamos proyectos externos todas las semanas y damos devoluciones todas las semanas, desde gente que está saliendo de la universidad a gente que tiene EMIT de por medio. Entonces, como que hay un canal para justamente incubar nuevos talentos, o no tan nuevos talentos, pero que tienen nuevas ideas. Así que sí, recibimos constantemente, al menos en nuestro caso. Yo creo que todas las productoras en general funcionan así. O sea, nunca nos cerraríamos como a decir como no, solamente las buenas ideas las tiene la gente consolidada. No, para nada. Total. Quería complementar un poco lo que dice Marcata. Una nota de, no sé, como entre preguntas, porque me imagino que también tienen que tener cuidado porque se reciben 1.000.000 de ideas y de repente llega alguien y dice, oye, me copiaron la idea porque justo ustedes están haciendo la serie de los vampiros Pinochet y a mí se me ocurrió que Pinochet fuera un zombie y me copiaste. Nosotros les pedimos firmar un documento a todos. Donde... Sí, no, es que sí, las ideas son... Cuando sacamos La Jauría, como que literal apareció alguien de... Nunca te conté esto, de Estonia, así como, yo tengo una idea igual, y yo como, ya, ahí nunca... No, pero me acuerdo de la cuestión gráfica. Ah, bueno. Sí, eso fue otro lado. ¿Para qué? No, pero no hablemos de eso. Era broma. No, fue una metida de pata. Sí. Fue otra de las teleseries de La Jauría. Podemos hacer un conversatorio. Sí, La Jauría. Behind the scenes La Jauría. No, yo creo que otras recomendaciones también uno hacer lo que se llama alguien tenga que hacer todo el cine lo posible, que era yo quiero hacer una serie, quiero hacer una película. Bueno, ¿por qué no partir por hacer un cortometraje relacionado al tema? Sí. O sea, la Maite Alberdi, antes de llegar a hacer la 11 o la gente Topo, hizo 2 cortos en la universidad que trataban temas similares, empezó a investigar su voz, los temas que le gustaban. Sí. Con esos cortos, con un cortometraje que le pude postular a un CNTV porque ya tenía una maqueta audiovisual, entonces como que ir construyendo y ir haciendo también. Entonces acá ustedes tienen compañeros, tienen equipos, sí, tienen gente que los quiere apoyar. Totalmente. Y perdón, para sumar a eso y responder algo que te he dicho, un consejo, que se pueden dar 1000 consejos en esto, es como ser desprendido de su idea, ¿no? Como, a veces como que hay gente que se enamora de sus proyectos, ideas y le machacan durante años y años. Y hay veces que hay gente que lo consigue porque la idea realmente era buena, pero hay veces que la idea no es tan buena y como que asumir eso y decir en voz alta como ya, ok, mi idea no es tan buena, quizás no es tan buena como la estoy planteando ahora.
como que hay gente que nos cuesta, ¿no? Entonces como que hay que ser desprendido con la idea y tener varias ideas andando en diferentes etapas, ¿no? A lo mejor hay una que impensadamente puede transformarse en un proyecto súper rápido y hay otra que quizás vaya a necesitar como más años para que crezca, o para que llegue el momento adecuado. Mujer Fantástica tenía otro nombre en su momento y estuvo muchos años dando vuelta y no se producía ni desarrollaba porque no era el momento, y de pronto fue el momento y se ganó un Oscar. Y colaborar en el fondo, también pasa mucho, Sí. lo veo en ustedes. El que escribe el guión quiere dirigir y quiere producir y quiere hacer la dirección de arte y la fotografía y estar en todo, y no suelta, y es como, chicos, igual es Pero un eso trabajo lo van a aprender en colaborativo. su primera pega. La Que primera no pega es. cuando tengan que Sí. servir café y enrollar cable. No, pero independiente de eso, o todo. no, es loco, yo creo que están todos capacitados para hacer Sí, mucho obvio. más que eso. Pero no, pero sí, Sí, pues. imposible. Imposible sin colaborar. Y hay otra cosa, perdón, que tiene que ver con la tecnología. Yo creo que los cabros cuando recién parten están como muy obnubilados con ocupar la mejor cámara, el mejor sonido, y no están los recursos a este nivel para llegar, por ejemplo, a la producción que ustedes realizan. Entonces yo de repente veo en el diario viviente, oye, ¿qué cámara me puedo comprar? Porque quiero comprar. Yo siento que pueden ocupar en este instante cualquier herramienta que les sirva y les tengan a acercar teléfono, porque yo siempre digo, lo importante es la idea. ¿Qué importa tener un celular? Cualquier cosa. Sí, nosotros le dimos... Muchas cosas se traban en estos cabros ahí de repente. Sí. Como, oye, pero es que el torneo no vio muy bueno, ¿no? Pero si estás desarrollando una idea, después la vaya a progresar. Tal cual. Escalar. Sí. ¿Por qué no hacerlo lo mejor posible? Como que una vez se entrampa en esas cosas, en esos laberintos mentales. Todo lo que tiene que ver, o sea, el Consejo se tiene que hacer cargo de que hoy en día, hace rato ya, hay unos actores nuevos que son las plataformas, que el productor chileno se gana un fondo y naturalmente va a querer viajar, y en vez de ponerle trabas a que el contenido pueda, además de verse la televisión local cumpliendo con el objetivo que tiene, pueda verse sin problema en otro lado y permitirle al productor X crecer, pasa lo contrario, porque hay una visión distinta, porque no se están generando los diálogos de industria necesarios para tomar en cuenta ese tipo de cambios propios del medio. O sea, y un cambio que ya lleva unos buenos 10 años ya, o sea, Sí. no un cambio de ayer. Claro, no pasó hace 2 meses. Exactamente, entonces, bueno, ya sí. Yo entonces ya no estoy en el CNT. A partir de hoy. Porque dijo eso y la... No, hace mucho tiempo que no estoy. Ya yo dejé hace Sí. un año y medio, ya, pero fui muy feliz, pude Sí, hacer... te dio mucho y aprendiste mucho. Me dio mucho, Sí. aprendí mucho, conocí mucha gente y... Igual esto lo conversábamos, lo conversábamos en su momento a propósito de esto de la jauría y también de lo de Mazapán, ¿te acordáis? Sí. Que era como la necesidad como... Por un lado, como hay gente en Latinoamérica que ve con envidia como que tengamos el CNTV, porque ellos, no sé, en Ecuador, por ejemplo, como que están súper desprotegidos estatalmente en cuanto a estímulos fiscales para la producción audiovisual, pero... Claro, nosotros como que podríamos decir como se quejan de lleno, pero Claro. es como no, es que ya tenemos esto hace tiempo, pero creemos que es tiempo también de que se ponga al corriente con, valga la redundancia, los tiempos actuales, ¿no? Lo que dice la Inés es clave, es como, o sea, la OTT no es un fenómeno pasajero, no es como no, es toda una moda y la tele va a volver. No, la OTT ya le robaron el mercado a la tele hace rato y van a cerrar canales de televisión en Chile y eso es así, entonces como... Actualízate. Sí, es necesario una actualización ahí. Yo creo que tiene que ver con justamente escuchar de alguna manera a los técnicos, a los que saben, a los que se dedican a eso, a que los informes que se emiten sean leídos y considerados al menos, o discutidos. Claro, porque además, a diferencia del Consejo de la Cultura que maneja los fondos, el ministerio, Muy distinto. es muy distinto porque lo maneja gente técnica, mientras que el Exactamente. Consejo además se compone, es como los que saben un poco más de política, etcétera, muy parecido al Tribunal Constitucional. Tiene que haber representación de todos los lados políticos, etcétera. Entonces traten de llegar a un acuerdo cuando son mitad y mitad, Entonces de hacer un sabemos por qué cambio. no ganó el proyecto de la UP nunca. Claro. Ya está. Ahí está claro. Fernanda, la última pregunta. Pregunta también, ¿verdad? Relacionada a eso. O sea, ¿sería esta situación de que están la misma gente y que no hay evolución en el CNTV que explica como que estamos viendo siempre lo mismo en los canales de televisión de
qué material hecho en Chile? No. Tipo, ¿no es eso lo que me... No. No, yo te diría que eso no. No. Justamente, mira, independiente de la composición del consejo, el problema de la televisión y el contenido que se emite en televisión abierta en Chile tiene que ver con la lógica comercial que rige la televisión en Chile. ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Estás de Sí, acuerdo conmigo? no, y el CNTV incluso yo diría que es el responsable de que hoy en día vea un poco más de diversidad en la pantalla, porque el CNTV como que le regala, entre comillas, Sí. un programa ya producido y con cero costo de producción prácticamente, más allá de la emisión, a un canal. Exactamente. Entonces, por ejemplo, estos mismos héroes anónimos que les contaba recién, esta coproducción con Finlandia. O sea, ¿qué te va a mostrar la televisión? La teleserie, el matinal, que va cambiando como de cuestión, y luego vienen las compras de lata de la teleserie turca, la no sé cuánto, y ahí van llenando su pantalla y el programa Conversación que está tan de moda ahora con los rostros. ¿Ya? Eso. ¿Por qué? Porque son programas masivos, de muy bajo costo, y lo que ellos necesitan es vender, tener avisadores y ya. No Eso. tienen, hoy en día, por eso les decía como que siento que estamos volviendo un poco a la tele, porque la tele hace rato dejó de correr riesgos. ¿Ya? Y siento que hoy día las plataformas están un poquito empezando en ese mismo rollo, como que si bien todo el contenido es distinto, se están corriendo mucho menos riesgos que en un principio cuando salieron. Entonces, justamente si en esta parrilla de matinal, telenovela no sé cuál de la tarde, la teleserie de la ponía un héroe anónimo que está financiado por el fondo, que no representó riesgo monetario para el canal, eso es distinto, ¿cachai? Ahora, cuando yo hablaba de que el consejo no va a cambiar, tiene que ver con otra cosa, o sea, tampoco han salido súper buenos proyectos del consejo también. Pero efectivamente, ¿qué ganas? El mundo ideal, por eso como a Daniel dicen, en otros países dicen, no, y se quejan de lleno. Sí, efectivamente puede ser un poco, pero es que uno que conoce sabe que es perfectible, ¿cachai? O sea, Totalmente sabe mejorable. que podría ser mejor si bueno, es mi opinión personal, si la decisión la tomaran los técnicos como en el Consejo de la Cultura. O quizá, para apoyar a Inés en su agudo comentario sobre el TV, que me encanta, definitivamente decir como vamos a darle contenido a los canales regionales para que produzcan, ¿no? En vez de decir como vamos a darte no sé cuántos millones de pesos para que haga la serie. Es que, oye, eso es lo que me cuesta el personaje principal de la serie. Claro. Como que no me sirve, ¿cachai? Y me encima me estáis poniendo como trabas de estrenarlo antes en TVN en vez de en Amazon Prime. Claro, estáis bloqueando que entren, o sea, que entren coproductores. ¿Cachai? Y hoy en día lo que hay que hacer es eso. O sea, yo creo que también, bueno, Sí. eso va para otra charla. Cuando Sí. quieran nos invitan. Volvemos al próximo Volvemos, al próximo viernes. La crisis de la televisión. Pero es que, Yo creo que como también, como que, cómo ha cambiado la coproducción. Porque Sí. hace mucho tiempo también se hablaba de que acá para producir es coproducir. Pero hoy en día también tiene otro cariz este coproducir. o sea, que digan, mira, ¿sabéis qué? Descentralicemos la producción audiovisual en Chile, vamos a empezar a financiar mucho más como a los productores regionales para que salga con contenido de calidad desde la región para nutrir la pantalla local, nacional. Y quizás como que premiemos 1 o 2 proyectos grandes que están en OTT al año. Y así el CNTV, el logo del CNTV, se ve al comienzo de cualquier serie en Netflix. Como que para mí sería mucho más lógico. Pongamos el nombre del CNTV en la industria chilena en la vitrina internacional en vez de poner trabas para que... Exactamente. Eso. Nunca vamos a trabajar en el CNTV, como se podrá dar. Como podrán ver, Todo depende de que el caballero no filtre este video. vamos, Nano. Bueno, Yo dije, yo vengo para acá, pero todo está filtrado. sí, yo no sabía la cámara de Nano, el streaming que está pasando ahora. Bacán. Lo pueden ver en cntv.cl en directo. Nada, chicos, en honor al tiempo, son personas muy ocupadas. Te quiero agradecer a Daniel, a Inés por estar acá, a los alumnos por haber venido. Así que quiero despedirles con un aplauso y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y eso, váyanse. No, mentira.